estás hoy día? Yo un poquito enfermo, pero con el resfrío, pero cualquier humano puede tenerlo, pero no me interesa hablarte de esto, sino que me interesa hablarte de algo maravilloso que es la posibilidad de cambiar, la famosa gestión de cambio. Así que quédate porque te voy a presentar un punto acerca de la gestión de cambio. Todos hablamos, ¿cierto?, de la posibilidad de hacer un cambio, de cambiar, de hacer un proceso de modificar lo que tenemos, nuestras prácticas, nuestra propia vida, modificar un proceso de una organización, de una planta productiva, hacer un cambio organizacional, cambiar personas, cambiar áreas, siempre. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que los sistemas están permanentemente, ¿cierto?, en un proceso de cambio continuo cambiante. Siempre estamos viviendo los sistemas humanos, los sistemas de trabajo, siempre estamos viviendo permanentemente en el mundo y estamos interactuando con el mundo. El gurú John Kotter habla de los 8 pasos del cambio, y habla de crear un sentido de urgencia y una serie de cosas. Me gustaría agregarlo a eso humildemente. Me gustaría agregarle además el análisis de que hay varios temas en la gestión de cambio que creo que a veces quedan de lado. Y aquí vuelvo nuevamente al maestro, al doctor Humberto Maturana. ¿Y por qué? Porque Maturana habla de otro proceso que a mí me gusta más todavía y que yo lo he entendido así. Transformar. Eso es la clave. La transformación. No solamente el proceso de cambiar. ¿Y por qué transformar? Porque cada organización tiene algo muy importante que se llama identidad. Entonces, todos nosotros, tú, yo, el vecino, la vecina, tu jefe, cualquiera tiene una identidad. ¿Y qué significa la identidad? Significa lo que somos, lo que nos distingue de otros, lo que nos distingue a nosotros mismos. En términos bien simples, Maturana y Varela desarrollan un concepto de identidad en su teoría mucho más poderosa, pero yo lo voy a hacer en simple, la identidad. Por ejemplo, yo, Cristian Cordero, me hago una suerte de transformación facial, ¿cambiaría mi identidad o me mantendría tal cual soy? Alguien me podría ver distinto, me cambiaría así como la cara de Brad Pitt. ¿Y qué me diría? Pero si tú no eres Cristian Cordero, perdiste tu identidad, tú eres Brad Pitt. Entonces cuando yo cambié o quise cambiar mi imagen, al final dejé de ser quien era. Eso mismo puede pasarles a las organizaciones. ¿Y por qué? Porque cada organización tiene una identidad. Podríamos decir que la identidad es la manera en cómo se desarrollan y interactúa, ¿cierto?, con el mundo. Y en ese sentido, entonces, la identidad tiene que ver con cómo la propia organización se ve a sí misma, el sentido, cultura, semántica, como quieran llamarle. Entonces, cuando la organización decide hacer un proceso de cambio organizacional, ¿por qué no pensamos mejor en hacer un proceso de transformación organizacional? Y tomando lo que plantea Humberto Maturana, en vez de cambiar, hacemos un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque en todo proceso de transformación yo no puedo perder mi identidad. La Coca-Cola ha cambiado muchas veces, incluso de logo. Y de hecho, cuando una vez quiso cambiar, dejó de ser la Coca-Cola. Todas las organizaciones de otra manera sufren procesos de cambio. Pero ¿cuál es el proceso de transformación organizacional? Es cuando tú decides en ese proceso de cambio, una pregunta maravillosa que hizo Maturana y que yo se la hago a los gerentes cuando trabajo estos temas con ellos, porque ellos son los que mandatan, ¿cierto?, en una organización esto, es, lo voy a escribir de otra manera, con otro lápiz, es lo que se llama, atención, conservar.
¿Qué significa esto? Que en todo proceso de transformación organizacional, como sistema y sistemas humanos, siempre tenemos que definir qué es lo que queremos conservar. ¿Para qué? Para no perder nuestra identidad. Todo el resto se puede cambiar, diría Humberto Maturana. Todo el resto se puede cambiar. Pero siempre tienes que preguntarte qué quiero conservar como organización para poder, ¿qué? Interactuar nuevamente con el mundo, hacer un cambio en ese proceso de transformación. Eso es clave, es importante. Este es el primer punto que te quiero dejar. Cuando hables de gestión de cambio, también tienes que hablar, o yo te invito a hacer un espacio y hablar de gestión de transformación. Porque transformar significa, desde mi mirada, es qué queremos conservar para transformar o cambiar todo el resto. Por lo tanto, la transformación sería el proceso de conservar más cambio. He ahí el punto en cuestión. Esa es en sí la diferencia. Pero para eso hay que tener un punto bien relevante. Y ese punto bien relevante está asociado a lo siguiente. Yo tengo que hacer un proceso de planificar el cambio. Y en ese proceso de planificar el cambio, yo tengo que observar dónde estoy, qué estoy haciendo, observar el mundo, observar el contexto. Los humanos estamos cosidos, estamos pegados al contexto. Y en el proceso de observar el mundo, lo que yo hago es reflexionar. Y en ese proceso de reflexionar, como máquinas de acción decisionales que somos, actúo. Aquí le agregamos a otro autor. Este es el modelo de Otto Scharmer para el proceso de observación y cambio, desde mi mirada. Quiero planificar un cambio. Decido qué voy a conservar más lo que voy a cambiar y sobre eso planifico. Pero siempre tengo que observar mi organización, mi identidad, mi estructura. Tengo que observar también el contexto en el que me encuentro y sobre eso viene algo muy importante que no hacemos mucho, que es la reflexión. Reflexionamos acerca de lo que... ¿Qué es lo que es la reflexión? Es mirarse hacia adentro, es reflectarse. ¿Qué somos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos hacerlo? Y sobre eso actuamos y generamos un plan de acción. Y obviamente quizás con el ciclo de la mejora continua volvemos a planificar y volvemos a evaluar si es que en el proceso de transformación, que podría ser aquí la super T, en ese proceso de transformación, ¿estoy conservando lo que quiero conservar o estoy haciendo un cambio en lo que quiero cambiar? Y aquí podríamos tomar a Kotter y la gestión del cambio. He metido como una majamama, está interesante esto como un libro. Pero ahí tengo que estar siempre evaluando en mi proceso de reflexión, acción y planificación si es que el proceso de conservación y cambio se está manteniendo. E incluso acá también podría verlo permanentemente. Este es el ciclo que Otto Scharmer presenta en uno de sus libros y que yo lo incluyo con el proceso de transformación que tiene que ver con la mirada de qué quiero conservar y qué quiero cambiar. Porque si cambias todo, si quieres cambiar toda tu organización, que a veces es el pecado que cometen las organizaciones, los líderes de las organizaciones, quieren hacer un cambio tan profundo que terminan no cambiando nada. Y ahí aparece algo muy relevante. Y con esto quizás voy terminando, que es que cuando hay procesos de cambio, aparece lo que todo el mundo dice, resistencia al cambio.
¿Y por qué? Porque los humanos siempre estamos en los límites de los sistemas organizacionales y nos vamos a acoplar a ellos cuando vemos que hay sentido en el proceso de cambio o de transformación. Entonces, cuando quieras hablar de gestión de cambio, te invito a que hables de transformación, para que evalúes qué quieres conservar de tu organización y todo el resto lo puedes cambiar, pero ¿en virtud de qué? En virtud de observar el contexto, observar por qué quieres hacer un proceso de cambio. ¿Qué es lo que te perturba? ¿Dónde te sientes hoy día desacoplado con el propio mundo, la propia sociedad, que quieres hacer un cambio, que quieres hacer un proceso de transformación? La gestión del cambio puede ser una moda, pero la gestión del cambio también es la posibilidad de estar permanentemente observando en interacción con el mundo y evaluando si estamos o no acoplados al mundo que hemos decidido crear y que hemos decidido tener. Recuerda, C más C. Transformación. Un abrazo, que estés muy bien. Chau, chau.